Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy del Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 1. Vemos cómo hoy el evangelista San Juan nos presenta un texto importante. Yo soy el buen pastor. Sí, ese es el texto de hoy, o el Evangelio. Yo soy el buen pastor. En verdad les digo, el que no entra por la puerta al corral de las ovejas es un ladrón y un salteador. Pero el pastor de las ovejas entra por la puerta, el cuidador le abre y las ovejas lo siguen. Cuando junta a todas las ovejas que son suyas, las saca fuera del corral, a todas las que son suyas, y va caminando enfrente de ellas, y llama por su nombre a cada una de las que son suyas, y las ovejas lo siguen porque escuchan su voz. A otro no lo seguirán, más bien huirán de él, porque desconocen la voz del extraño. Jesús les habló en esta comparación, pero ellos no entendieron qué quería decirle. Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Los que se presentaron son unos ladrones y unos malhechores que nomás vienen a robar. Yo soy la puerta. El que entra por mi puerta está a salvo y circula libremente y encuentra el alimento necesario. Y yo vine para que tengan vida y sean colmados. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. ¿Sí? El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, otro pastor, ¿sí?, huye de las ovejas y las deja solas. Llega el lobo y las dispersa, porque ellos son unos ladrones y unos asalariados. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Sí, tengo otras ovejas que no son de este corral, pero a ellas las llamaré más tarde. Sí, porque habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. El Padre me ama, por eso yo doy la vida por mis ovejas. Nadie me la quita, yo la doy porque yo quiero. Y así como la doy, la volveré a recuperar cuando yo quiera. En mis manos está darla, o en mis manos está recuperarla. Yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí. Cuando los judíos oyeron todo lo que Jesús estaba hablando, sí, dijeron: está poseído por un espíritu malo. Otros decían: ¿para qué seguirlo escuchando si habla puras locuras? Pero otros se preguntaban: ¿cómo puede un hombre hablar de esta manera? ¿Cómo puede un hombre endiablado hablar de esta manera? ¿Y cómo puede dar vista a los ciegos? Cuando los judíos escucharon esto, lo agarraron, ¿sí?, y lo tomaron. Agarraron piedras para tirárselas. Y Jesús les preguntó: ¿por cuál de todas las obras buenas que hice de parte de mi Padre, por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ellos les respondieron: nosotros no te apedreamos por ningún bien que hayas hecho,
Te apedreamos porque, siendo hombre, te haces pasar por el Hijo de Dios. Sí. Jesús paseaba, llegaba a la fiesta conmemorativa de la 10ª decisión del templo y Jesús paseaba por el pórtico de Salomón. Nuevamente los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Cristo, dilo claramente. Pero Jesús les dijo: ya se los he dicho, pero ustedes no me creen. ¿Sí? Si ustedes no me creen, créanme también por las obras que hago, que yo soy. ¿Sí? Sépanlo de una vez que yo y mi Padre somos uno solo. ¿Sí? Pero como ustedes no son de mis ovejas, ¿sí?, por eso no me escuchan. Mis ovejas conocen mi voz y yo conozco la voz de mis ovejas, ¿sí? Y ninguna de ellas se perderá, y ninguna de las ovejas que estén en las manos del Padre tampoco se perderán, porque el Padre y yo somos uno solo. ¿Sí? Como dicen ustedes en su ley, ¿sí? Ustedes serán dioses. Y yo les digo, ustedes son dioses. Y todo hombre que cree en la palabra de la Escritura y no duda, sí, si yo fui enviado por Dios y ha sido elegido por Dios, ¿cómo dicen ustedes que yo me burlo de Dios? ¿Que acaso es pecado que yo diga que soy hijo de Dios? Cuando los judíos escucharon esto, sí, se enojaron y Jesús le dijo: sí, si no creen en las obras que yo hago, crean de perdes en las obras de mi Padre, ¿sí? Sépanos de una vez que yo estoy dentro del Padre y que el Padre está dentro de mí. Los judíos quisieron tomarlo nuevamente, pero Jesús escapó de ellos y se fue a las provincias de Judea y de la alta región. Allí pasó algún tiempo y todos venían a él para escucharlo y decían: Juan el Bautista no hizo ni una señal milagrosa, pero sin embargo todo lo que dijo acerca del Señor Jesús es verdad. Y muchos de los judíos creyeron en él. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio de hoy un evangelio importante. Vemos cuántas trabas de los judíos. Vemos cómo los judíos querían matarlo. Y vemos cómo el Señor Jesús también se paseaba por el pórtico de Salomón. Todavía se habla del Señor Salomón, ¿sí? Por el pórtico de Salomón, ¿sí? Era la fiesta conmemorativa de Jerusalén, de la fiesta conmemorativa de la 10ª decisión del templo. Los judíos volvieron a rodearlo y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Cristo, dinos claramente. Pero Jesús les contestó: ustedes no me creen. ¿Sí? ¿Cómo quieren que le diga si ustedes no me creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Las ovejas me conocen a mí y yo las conozco a ellas. ¿Sí? Por eso ustedes no me creen. Pero sépanlo de una vez que yo y mi Padre somos una sola cosa. Vemos en este evangelio tantas cosas importantes. Al inicio del evangelio, sí, en verdad les digo, el que no entra por la puerta al corral de las ovejas es un ladrón y un salteador. En este pedacito chiquito nos invita Jesús a ser obedientes, a ser sumisos a nuestros patrones que nos dan
trabajo, a nuestras iglesias que nos rigen con las reglas para bien de la humanidad. ¿Sí? En verdad les digo, el que no entra por la puerta al corral de las ovejas es un ladrón y un salteador. Pero el pastor de las ovejas entra por la puerta y el cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de las que son suyas y las saca fuera del corral, a todas las que son suyas. Y cuando las ha sacado a todas las que son suyas, va caminando enfrente de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, más bien huirán de él, porque desconocen la voz del extraño. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no sabían qué quería decir. Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Sí, los que se presentaron son unos ladrones y unos malhechores, unos rateros, sí, unos asesinos. En cambio, yo vine para que tengan vida y sean colmados. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, y el que no es pastor, sí, deja sola las ovejas. Llega el lobo y las dispersa, sí, porque son unos asalariados, porque son unos rateros, porque son unos atacados, porque son unos que andan abusando de la gente. ¿Cuánta gente anda abusando de la gente que se gana el pan con el sudor de su frente? Ese no es el buen pastor. El buen pastor ayuda, el buen pastor cuida, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor, cuando alguien está enfermo, él busca cómo curarlo, ¿sí? El buen pastor busca cómo ayudar, no cómo robar, cómo ayudar a los que están al pie de él. Y también que dice: tengo otro corral, en otro corral tengo otras ovejas que son de mi corral. A ella las llamaré más tarde, porque habrá un solo rebaño y ya habrá un solo pastor. Habrá un solo Dios y ya habrá un solo Señor. Habrá un solo Dios y ya habrá un solo Señor. Sí, porque habrá un solo rebaño y ya habrá un solo pastor. Sí, mi Padre me conoce, mi Padre me ama. Por eso yo doy la vida por mis ovejas. En mis manos está entregarla o recuperarla, pero yo doy mi vida, y así como la doy, yo la vuelvo a recuperar cuando yo quiera. Sí, cuando los judíos escucharon esto, los judíos se llenaron de odio, se llenaron de rabia contra el Señor Jesús, sí, y tomaron piedras para tirárselas, tomaron piedras para apedrear a Jesús. Pero Jesús les hace esta pregunta: ¿por cuál de las obras buenas que hice delante de ustedes de parte de mi Padre, díganme por cuál de ellas me quieren apedrear? Pero los judíos le contestaron: nosotros no te apedreamos por algún bien que hayas hecho, sino te apedreamos porque siendo hombre, te haces pasar por el Hijo de Dios. Pero Jesús les contesta: ¿y ustedes qué escribieron en su escritura y en su ley? Ustedes mismos dijeron: ustedes se llamarán dioses. Y yo les digo: ustedes son dioses. Entonces, todo el que cree en la palabra de la Escritura y no duda, entonces no puedo decir yo también, sí, que soy hijo de Dios, sin insultar a Dios. Se acercaba la fiesta conmemorativa de la decisión del templo, y Jesús paseaba por el pórtico de Salomón.
Los judíos nuevamente lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Hijo de Dios, dinos claramente. Pero Cristo les contesta: ya se los he dicho, pero ustedes no me creen. Ya se los he dicho, pero ustedes no me hacen caso. ¿Sí? Sépanos de una vez que yo y mi Padre somos una cosa, porque ustedes no son de mis ovejas, porque ustedes no son de mi rebaño. Sí, tengo otras ovejas que son de mi rebaño, sí. Por eso ustedes no me hacen caso. Yo soy el buen pastor, y todas las ovejas que están en mis manos jamás podrán sacarla de mis manos, y todas las ovejas que están en las manos del Padre tampoco podrán sacarlas de las manos de mi Padre. ¿Sí? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Sí? Cuando escucharon esto, quisieron tomar preso a Jesús. Pero Jesús les dijo: sí, ¿cómo quieren que yo les haga caso si ustedes no me entienden? ¿Sí? Si no me entienden por los milagros que hago, créanme de perdes por las obras de mi Padre, ¿sí? Y sépanlo de una vez, que mi Padre y yo somos uno solo, y el Padre me ama a mí y yo amo al Padre. Cuando los judíos escucharon esto, quisieron agarrarlo, pero Jesús se escapó de ellos y se fue a las provincias de el río Jordán, donde Juan bautizaba. Y toda la gente venía hacia él para escucharlo, y unos decían: Juan no hizo ni una señal milagrosa. Sin embargo, Juan dijo todo lo que era verdad acerca de él, y muchos de los que habían venido a escuchar a Jesús creyeron en él. Sí, vemos como en este texto tantas oposiciones, tantas diferencias. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, y las ovejas escuchan su voz. Sí, sé pues el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen a mí. A otro no lo seguirán, más bien oirán de él, porque desconocen la voz del extraño. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje chiquito de conociendo la palabra de Dios en carne viva, porque mi memoria está llena. Va a tocar vaciarla un poco para seguir adelante. Que Dios te bendiga. Gracias.